nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de iglesia, confraternidad, reunión familiar, a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan esta señal internacional. Esperamos que sea de mucha bendición para todos. Hemos comenzado la temporada de Historia de la Iglesia Cristiana, la otra mitad del Evangelio. Luego voy a explicar por qué ese subtítulo, la otra mitad del Evangelio. Hoy vamos a ver el periodo apostólico, el primer periodo de la historia de la Iglesia Cristiana que no aparece en el currículum educativo de estos países tradicionales de América, ¿sí? De Centro y Suramérica, no aparece, no se nos enseña. Por eso esto es muy nuevo. Este periodo va desde Cristo, año 30, si quiere, hasta la destrucción de Jerusalén, año 70, o hasta la muerte de Juan el Evangelista, año 100 después de Cristo. Perseveraban en los fundamentos de los apóstoles. Vamos a leer Hechos 2, 42 al 47, y dice así el texto sagrado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primer periodo de la historia de la iglesia cristiana. Sí o sí fue real. Investiguémoslo y nos daremos cuenta. Entonces, Jesucristo, por unos 3 años larguitos, pone los fundamentos. Él es la roca sobre la cual el Padre fundamentó la iglesia. Y dice que Él, su tradición oral, sus enseñanzas, sus parábolas, sus sermones, sus milagros, sus prodigios, fueron algo extraordinario. Los apóstoles entonces obedecen, ven morir a Cristo en la cruz, ven cómo resucita, se les aparece 40 días, 40 noches de diferentes maneras con un cuerpo glorificado, extraordinario, que tú y yo también tendremos después del rapto de la iglesia y la vida eterna. Y Lucas, oiga bien, un médico, un profesional de la época, se da a la tarea de escribirle a un amigo llamado Teófilo esa historia de Jesús, que ese es el Evangelio de Lucas, y la historia de los apóstoles, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, todos dos escritos por Lucas. Y Lucas tiene unas fuentes muy fidedignas. Lucas dice que entrevistaba a María, que le decía a María, háblame de esto, cómo se dio aquello. Y había momentos donde María le decía a Lucas, no te voy a hablar de esto, guardo silencio. Y dice Lucas, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya, no lo supimos todo. De pronto, cuando tengamos cuerpos glorificados, tendremos más información de más detalles sucintos, hermosos, de lo que vivió María, la crianza de Jesús, todo esto en el cielo. Pero entonces, Lucas relata muchas cosas que sucedieron en la época apostólica de los apóstoles. Muy interesante el relato. Y ahí aparece, nuestro ingeniero coloca el primer pantallazo sobre Iglesia Apostólica del 30 al 100. ¿Sí? Tenemos los evangelios, Hechos y las epístolas, Pentecostés, vida de los primeros cristianos perseguidos, tradición oral de la iglesia y a la aparición de herejías. Entonces, una de las cosas que quiero recordarles es que Jesús le dice a los apóstoles y a todos los seguidores, porque eran 12 apóstoles, después de los 12 habían 70 administrados por los 12 y después habían 120 administrados por los 70. Ese era el orden que tenía la iglesia primitiva. 12, realmente 3, Pedro, Juan y Santiago, después los 12,
dirigidos por ellos 3. Después de estos 12, 70. Y después de esos 70, 120, que son los que están en el aposento alto cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en Pentecostés, los ilumina, los llena de su gracia, trae a su memoria toda la tradición oral que Jesús les enseñó. Por eso ellos pueden escribir los evangelios. Dice la tradición que el evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos, ayudante de Pedro, son las prédicas de Pedro. Por eso el evangelio de Marcos debiera de titularse el evangelio de Pedro y Marcos, o Marcos y Pedro. Pero bueno, ya está así, pero era para que ustedes supieran. Entonces, en ese orden de ideas, amados, tenemos frente a nosotros la historia apostólica por más o menos 70 años. La Iglesia Apostólica recién fundada por Cristo en sus primeras generaciones perseveraban como en la fe emuná del Antiguo Testamento. Y comenzaron persecuciones, como fue el caso de Esteban. Y si quieres saber más de la época apostólica, léete el libro de Hechos de los Apóstoles, que es una novela espectacular. Son unas epopeyas hermosas de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, de lo que hizo el primer diácono Esteban, algo extraordinario. Pero quiero llamar la atención en 3 cosas. La iglesia primitiva dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que estaba fundamentada en las enseñanzas de Jesucristo y la interpretación progresiva de la doctrina del Antiguo Testamento y el testimonio de Cristo en nosotros y la teología que los apóstoles armaron con el respaldo del Espíritu Santo. Sí, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en las oraciones intercesoras. La iglesia primitiva perseveraba en las oraciones intercesoras como la fe emuná, que la fe emuná es sinónimo de columna, de estar estable, fundamentados, de ahí no se mueve uno para nada. Pregúntele a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Y esas oraciones intercesoras, sin dejar de congregarse en grupos pequeños y en las sinagogas y en los hogares de los creyentes, con un profundo sentido de pertenencia por la comunidad cristiana y los nuevos que se convertían, disfrutando de la iluminación del Espíritu Santo entre ellos. Extraordinario esto. Y tercero, perseveraban en la obra social misionera con todas las personas, ayudando a la comunidad donde estaba la iglesia de forma integral, testificando de las buenas nuevas de salvación y de paz espiritual, sin hacer acepción de personas. ¿Sí? 3 cosas practicaba la iglesia primitiva, como leíamos ahora: perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones intercesoras y perseveraban en la obra misionera social. Dice que el Señor Jesucristo añadía cada día a los que iban a ser salvos por el testimonio de la iglesia en el tiempo, en el Imperio Romano, y la persecución estaba a la orden del día. Sí, extraordinario esto. La iglesia entendió cuando narra Mateo, Marcos, Lucas en Mateo 28 la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia apostólica arrancó muy amañados en Jerusalén, muy concentrados en Jerusalén, y en el próximo periodo vamos a ver lo que implicó que no quisieran salir rápido de Jerusalén. Los herejes y las herejías empezaron a aparecer por todas partes, atacando a la iglesia recién fundada en Cristo Jesús, y la tradición oral fue su defensa de la fe. Sí, las herejías estuvieron a la orden del día. En cada periodo voy a tener un último punto que se titula ¿qué aprendemos de este periodo? ¿Qué aprendemos del primer periodo de la historia de la iglesia? ¿Sí? Vamos a mirar. Estar en comunión y en llenura del Espíritu Santo para que nos recuerde todas las palabras de Cristo en nuestro corazón y mente no es una opción, es un imperativo que hay que vivir. Así de sencillo. ¿Qué aprendemos del periodo apostólico, del 30 al 100 después de Cristo? Que hay que estar en comunión con el Espíritu Santo como la iglesia de Pentecostés, para que Él nos ilumine y nos muestre cuando leamos la palabra de Dios, la doctrina, nos muestre los principios, nos muestre qué trasciende cultura, nos muestre la aplicación y la vivencia de la palabra del Señor en oración. No hay otra manera. Tiene que ser así.
Otra cosa que aprendemos de este periodo es que la iglesia no crece con estrategias humanas, exitistas, positivistas ni empresariales. Sí, lamentablemente hoy en día muchas misiones, presidentes de misiones, organizaciones evangélicas, qué sé yo, creen que la solución son estrategias humanas, son estrategias de crecimiento matemático, pirámides y una cantidad de cosas humanas que definitivamente meten la comunidad cristiana en un frasco secularista y dañan la esencia de la iglesia. No, no. La iglesia cristiana crece con el testimonio integral de una iglesia que testifica tanto dentro como por fuera de la comunidad que impacta, donde el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Eso es lo que aprendemos. Su servidor, contaba yo en charlas pasadas, comencé a servir en el ministerio a los 15 años de edad. El otro año, en el 2023, cumplo 40 años sirviéndole al Señor y esa ha sido una de mis grandes conclusiones. Esa ha sido una de mis grandes conclusiones. La iglesia crece perseverando en la sana doctrina de los apóstoles, perseverando en las oraciones intercesoras y perseverando en la obra misionera social. No hay de otra. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Eso aprendemos de la iglesia apostólica del 30 al 100 después de Cristo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones intercesoras y en las misiones sociales. Es el mandato y experiencia de la iglesia cristiana primitiva. Y de esta forma crecerá la comunidad con creyentes fuertes, vivaces en la fe emuná. Lamentablemente, el ministro de hoy, la estrategia de hoy, las misiones de hoy, seguramente con excepciones, Dios mediante, están poniendo la mirada en este mundo. Como dice Juan, cuidado, que este mundo lo único que nos ofrece es deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, para hacer crecer una iglesia. Por eso hoy vemos iglesias que no tienen un culto, sino un show mediático montado, para que la gente se impresione con el humo, con las luces, con el estruendo, con el grupo de danzas, que no están pendientes de adorar al Creador, sino a las muchachas que están danzando. Y así sucesivamente. Así no crece la iglesia. De pronto en el momento como la espuma, pero ustedes saben que la espuma en cualquier momento se empieza a reventar y vuelve y queda en nada. Otra de las cosas que aprendemos de este periodo apostólico es, si no aprendemos a hacer misiones voluntariamente, se levantarán persecuciones que nos harán ir a lugares remotos, como le sucedió a la iglesia de Jerusalén en el año 70. La iglesia apostólica estaba amañadísima en Jerusalén y comenzó la persecución a través de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia oficialmente en este periodo y recordemos que era un diácono. Hombres y mujeres escogidos por la iglesia por su buen testimonio, por su sabiduría y por su gracia. Muy interesante. Y ese Esteban, ahí en Hechos de los Apóstoles, hace una predicación, una cosa extraordinaria, haciendo un recuento desde Adán hasta Jesucristo. ¡Qué maestría la de ese hombre para hacer ese primer sermón! Y aún así, los fariseos, saduceos y escribas lo apedrean. Cuando comenzó esa situación, empezó la persecución. Y esa fue persecución religiosa, pero después llegó la persecución militar a través de los romanos, porque los romanos sintieron que Palestina se les estaba saliendo de las manos. Permítanme un poquito de tinto. ¡Qué delicia! Y atacaron a Jerusalén, destruyen el templo y eso volaron judíos a la Patagonia, incluyendo la iglesia. Muy interesante. Y después la otra persecución, la intelectual. Siguieron apareciendo las herejías a través, digámoslo de esta manera, de los griegos. Entonces imagínense usted esas tres variables de persecución. Persecución religiosa de los mismos judaizantes, persecución militar de los romanos y persecución intelectual de los griegos. Todo eso se presentó en este primer periodo apostólico que golpeó muy duro la iglesia, pero hizo que aparecieran las misiones. Si la iglesia no hace misiones voluntarias, Dios se proveerá de la manera
de alguna manera para que usted y yo salgamos al campo, a otros barrios, a otras ciudades, a hacer misiones evangelísticas. Primer periodo de la Iglesia cristiana, periodo apostólico del 30 al 100. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios por este periodo, por lo que aprendemos? Y, hombre, ¿qué pasó después de la persecución? Tienes la responsabilidad de estar pendiente de nuestra próxima charla, nuestra próxima entrega. Bienvenidos, y va a ser una bendición seguir hablando del periodo de persecución. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la historia de la iglesia, que es un argumento contundente para nuestra fe, para nuestra doctrina. Gracias porque las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, y entre más perseguida fue, más cumplió su tarea de misiones. Gracias por los amigos y amigas que escuchan nuestra charla. Quedamos en tu presencia en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima.